En boca de pocos es un podcast que toma tesis de graduados, las saca del olvido y se convierten en conversación. La divinización de Diego Armando Maradona. Hoy vamos a hacer algo que puede sonar un poco raro, la verdad. Para entender a una figura popular, masiva, casi visceral, vamos a irnos a la fuente más cerebral que existe, una tesis académica. Suena a planazo. Pues lo es. Tenemos un trabajo fascinante de la Universidad de Buenos Aires, del autor Jorge Vidal. El tema, claro, es Diego Armando Maradona, pero, ojo, no el futbolista, de eso ya se ha hablado hasta el infinito. La pregunta de la que parte Vidal es otra, es la clave de todo esto. ¿Cómo es posible que un jugador de fútbol, por muy bueno que sea, acabe convertido en una divinidad? Exacto. ¿Cómo se llega a que alguien le funde una iglesia? Y la tesis propone una herramienta para responderla, un concepto que es la idea del imaginario social. Suena un poco denso. Bueno, dicho así, sí, pero es muy potente. No se trata solo de los hechos, de la realidad pura y dura. Se trata de la historia que una sociedad se cuenta a sí misma, de sus mitos, sus símbolos, sus esperanzas. Vale. Y lo que sostiene esta investigación es que Maradona no es solo un futbolista, es una pieza central de ese imaginario argentino de finales del siglo XX. Es un espejo, básicamente. Un espejo. Me gusta esa idea. Venga, pues vamos a mirar en ese espejo. Empecemos por el principio, por el jugador, porque la tesis dice que el mito no arranca cuando gana el Mundial, empieza mucho, mucho antes. Se le construye una narrativa de casi de elegido, de Sí. profecía. Totalmente. Es una construcción. Y hay un detalle que la tesis rescata que es, de verdad, alucinante. A ver, Es una entrevista en la tele. Maradona tiene solo 12 años. Es un crío de los cebollitas. Y el periodista le pregunta por sus sueños. Y el niño, con una seguridad que asusta, responde. Son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. 12 años. es que es un guión de película. La tesis lo llama, de forma muy gráfica, una profecía autocumplida. Eso es. Como si el destino ya estuviera escrito y él solo pues tuviera que ponerle las piernas. Claro, pero una profecía necesita un pueblo que se la crea, ¿no? Ahí está la clave de todo. Este niño prodigio no aparece en cualquier sitio ni en cualquier momento. La tesis es muy dura describiendo el contexto de Argentina en esa época, en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Usa una expresión tremenda. Habla de una larga agonía. Es un país que vive en una crisis casi permanente. Crisis política, económica. De todo. De legitimidad, vamos, un caos. O sea, no es solo una crisis, es la sensación de que nada funciona, de que las instituciones te fallan constantemente. Precisamente. La investigación da datos muy concretos, ¿eh? Inflación galopante, una inestabilidad política brutal tras la caída de Perón, las dictaduras. Un vacío de certezas. Exacto. Es un desierto. Y en ese desierto, la sociedad está desesperada por encontrar algo a lo que agarrarse. Necesita héroes. Necesita relatos de éxito que le digan que, a pesar de todo, se puede triunfar Y de repente aparece este chaval de una villa miseria. y juega como Los Ángeles. Era la figura perfecta para llenar ese hueco. Y claro, toda profecía tiene que tener su momento culminante, El milagro. el milagro. Y ese es, sin duda, el Mundial de México 86. El análisis que hace la tesis de los 2 goles contra Inglaterra es para enmarcarlo. Es que es brutal. No los trata como simples hitos deportivos. No, ¿qué va? Los ve como actos simbólicos, con una carga, vamos, El primer gol, el de la mano de Dios, la tesis lo analiza como la encarnación de la picardía criolla. sí, no es hacer trampa. Es la astucia del débil contra el poderoso. Es una forma de justicia popular, casi. Y justo después, para que no haya dudas, llega el segundo, la genialidad pura. El que arranca desde su campo y no lo para nadie. El talento individual que se impone a todo un sistema. Es el combo perfecto. El combo perfecto. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! Y la tesis recoge de forma brillante cómo la prensa de la época lo interpreta inmediatamente en clave nacional. Claro, no era solo un partido de fútbol, Para nada. Era la revancha simbólica por la humillación de la Guerra de las Malvinas. que había sido solo 4 años antes. 4 años. Era una catarsis colectiva.
El autor lo describe como un acto de justicia poética que solo el fútbol podía ofrecerle a un país tan herido. Vale, la narrativa es potentísima, pero una narrativa así no surge sola. Alguien tiene que construirla, ¿no? ¿Qué papel juegan ahí los medios? Un papel Central. absoluto. Si volvemos a la idea del imaginario social, la tesis deja claro que no es algo que flote en el aire. Hay arquitectos. Hay arquitectos. Y en este caso el arquitecto principal fue la prensa deportiva, con un actor que destaca por encima de todos: la revista El Gráfico. Y lo que demuestra el análisis es que el gráfico no se limitaba a informar, hacía algo mucho más profundo. ¿El qué? Construía activamente el mito. Creaba las narrativas, los marcos para interpretar la realidad que luego la sociedad hacía suyos. No contaba solo lo que pasaba. Contaba lo que debía significar. Exactamente. ¿Y tienes algún ejemplo concreto de esa construcción? Pues mira, uno muy claro que analiza la tesis es la creación deliberada de la rivalidad con Pelé. Ah, claro. No era solo una comparación deportiva de a ver quién era mejor. El objetivo era más ambicioso: posicionar a Maradona como el más grande de la historia. Y para eso necesitaban un antagonista. Es una estrategia de marketing de manual, en el fondo. Totalmente. Y lo argumentaban de formas muy interesantes. Vidal analiza una edición especial de 1986 justo después del Mundial. Y ahí la revista defiende que Maradona fue más para Argentina que Pelé para Brasil. El argumento es fascinante. A ver, Dicen que Pelé ganó sus mundiales rodeado de estrellas, en una de las mejores selecciones de la historia. ¿vale? Mientras que Maradona, bueno, lo hizo con una selección buena pero no brillante. Y lo mismo en el Nápoles, un equipo modesto al que hizo campeón. Ya veo por dónde van. La narrativa es clara. Maradona no necesita un sistema. Él es el sistema. Él solo puede torcer el destino. Él solo puede cambiar la historia. Menudo peso, ¿no? Y esto supongo que conecta con otra de las grandes narrativas, la de sus orígenes. Fundamental. Es lo que el autor llama la épica del pobre. Y es la piedra angular para entender por qué conectó de una forma tan profunda con la gente. La investigación analiza cómo las publicaciones, una y otra vez, insisten en su origen humilde en Villa Fiorito, Claro. una de las barriadas más pobres de Buenos Aires. No es solo un campeón, es uno de los nuestros que lo ha conseguido. Exactamente. Es el chico del barro que llega a la cima del mundo. Pero, y esto es muy importante en el relato, sin olvidar nunca de dónde viene. Sigo siendo el mismo de siempre. Esa es la frase. La tesis recoge varios testimonios suyos reforzando esa idea. Sigo siendo el mismo de siempre, el de Fiorito. Y eso cala hondo en una cultura como la Argentina, muy influenciada por el melodrama. Esa historia del ascenso desde la nada conmueve. Es la prueba de que el milagro es posible para cualquiera. Justo eso. Pero claro, el fenómeno no se queda en Argentina. Y parece que va más allá del heroísmo nacional. La investigación documenta un paso más. Un proceso que describe como de sacralización. La palabra ya impone. ¿Cómo se convierte un ídolo en un santo? Pues el laboratorio perfecto para ver eso es su etapa en Nápoles. Es un caso de estudio increíble. Cuéntame. La tesis describe Nápoles en los 80. Una ciudad del sur, pobre, estigmatizada, despreciada por el norte rico, por Milán, por Turín. ¿Se sentían ciudadanos de segunda? Totalmente. Y llega Maradona, otro paria del sur del mundo. Él los pone en el mapa ganando la liga contra los gigantes del norte. Y ahí pasa algo. Pasa algo alucinante. Su figura empieza a fusionarse con la del patrón de la ciudad, San Genaro. ¿En serio? Sí. Un sincretismo religioso en toda regla. La tesis recoge cómo en las calles se empieza a hablar de San Genarmando. San Genarmando. Es muy fuerte. Se convierte en un objeto de devoción religiosa, literalmente. Los murales lo representan como un santo. Le hacen altares. Es su redentor, el que les ha devuelto la dignidad. Ya no es un futbolista, es un ser milagroso. Exacto. Y supongo que la culminación de todo este proceso, el paso más surrealista, es la fundación de la Iglesia maradoniana. El paso definitivo. Y la tesis lo analiza con muchísimo detalle. Y lo que descubre es que no es una simple broma, aunque tenga elementos de parodia. No es una broma. No. Se funda en Rosario en 1998. Y sus creadores dicen que no compite con el catolicismo, sino que lo reinterpreta. Lo mezcla con la pasión por el fútbol. Vamos, que tienen sus propios ritos y todo. Y tanto. Tienen sus propios 10 mandamientos. ¿Cómo cuáles? Pues, amar al fútbol sobre todas las cosas. O defender la camiseta argentina. Tienen su propia versión del Padre Nuestro, el Diego Nuestro. No me lo puedo creer. Y celebran la Navidad el 30 de octubre, el día que nació Maradona. Para ellos es el año cero.
Es alucinante. Es que te quedas sin palabras. Pero, ¿cómo explica la tesis un fenómeno así? Porque va más allá de la excentricidad. Totalmente. El autor lo enmarca en lo que llama una cultura de la gratitud. Cultura de la gratitud. Sí, argumenta que en un contexto de crisis de las instituciones tradicionales, la política, la iglesia, el Estado, pues la gente busca nuevos símbolos en los que creer. Busca figuras que les hayan dado alegrías, un sentido de pertenencia que ya no encuentra en otro sitio. ¿Y Maradona les dio los momentos más felices de sus vidas? Y esta es su forma de agradecérselo y de mantener vivo ese sentimiento. Es un fenómeno sociológico muy profundo. Y esa devoción, claro, no se queda en un local de Rosario, salta a las calles, que es donde los mitos se hacen visibles. Exacto. La parte final de la tesis analiza precisamente eso. Los murales, las estatuas, los tatuajes. Incluso la figura del doble oficial de Maradona en el barrio de La Boca, un tipo que vive de su parecido con él. Es la materialización del mito. Sí, Es que es muy revelador. es un ícono cultural eterno, una parte de lo que significa ser argentino, para bien y para mal. En resumen, si unimos todas las piezas que nos da esta investigación, la conclusión es demoledora. Maradona no es solo un futbolista genial, es sobre todo el producto de una necesidad colectiva, de un país en una crisis casi existencial. Una figura que fue identificada y amplificada hasta el infinito por los medios. Unos medios que actuaron como creadores de mitos, y que finalmente fue elevado a un estatus casi religioso por una sociedad que necesitaba desesperadamente creer en algo, En alguien. en alguien. Su figura, como concluye el autor, es un espejo. Un espejo que refleja las glorias, las miserias, las contradicciones y las esperanzas más profundas de la propia Argentina. Esto fue En Boca de Pocos. Lo que estaba escrito, hoy se habló. Otras tesis, otras conversaciones en los próximos episodios.